Bien, nuevamente muy buenas noches y bienvenido a lo que es la tutoría número 3, ¿no? De la asignatura, en este caso práctica docente, de la licenciatura en informática educativa, ¿no? Como mencioné, esta es la tutoría número 3 correspondiente al sábado 16 de octubre, ¿no? La desarrollamos jueves porque, como bien sabemos, el sábado tenemos lo que son las prácticas. Yo soy el tutor encargado del grupo Cojutepeque. La coordinadora de la asignatura es la ingeniera Mayra Elizabeth Francia Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda prevista para desarrollarse este día básicamente consiste en la revisión de los materiales, ¿no? Por parte de ustedes, de los materiales de lectura, ¿no? Ahí ya vamos a hacer una pequeña revisión. El primer punto era salud y bienvenida. No sé si tienen algún comentario, alguna inquietud, alguna consulta que deseen hacer, pues lo pueden hacer, algún comentario, algo referente a las prácticas, de cómo les ha ido en las prácticas el sábado anterior, ¿no? Algún comentario en particular, pues solo pidan la palabra y pues con gusto se les brinda lo que es el espacio. Acá está un punto de pasar asistencia, ¿no? En este caso, voy a mostrarles un pequeño formato que es el que yo estaré llenando, ¿no? Por lo cual les voy a pedir de favor que algunos, bueno, los que están presentes, me escriban en el chat su nombre, ¿no? Para poder posteriormente yo del chat ver quiénes estuvieron presentes en la tutoría, porque en algunos no me aparece el nombre, sino que me aparece lo que es el correo, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de Gustavo, ¿no? Eh, por favor, entonces me escriben acá en el chat, en Teams, para posteriormente yo poder llenar lo que es este formulario de asistencia, ¿no? Que es este que vamos a estar llenando. Entonces, para que quede evidencia ahí de que estuvieron presentes, ajá, correcto, Gustavo, me escribe su nombre y ya yo luego llenaré este, ese formato, ¿no? Luego tenemos acá como siguiente punto lo que es lo que les mencionaba, ¿no? Aquí dice los estudiantes deben revisar lo que es material colocado en plataforma, en este caso lo que es el modelo 1 por especialidades y el enfoque TPAC aplicado al lenguaje. Ahí tenemos un video que creo que dura como 17 minutos, bastante interesante, que nos resumen lo que está ahí en el material, ¿no? Ese material ustedes lo van a poder encontrar por asignaturas. Por ejemplo, yo me descargué y a ustedes lo que les va a aparecer es este archivo RAR, ¿no? Que ustedes al descomprimirlo, a ver, lo hacemos en este momento, si no lo han hecho, yo creo que ya probablemente ya lo hicieron, nos crea lo que es esa carpeta y vamos a ver acá lo que es el modelo TPAC aplicado a estas asignaturas, lo que es física, geometría, historia y lo que es en inglés, ¿no? En este caso, básicamente es la aplicación, ¿no? De TPAC aplicado directamente, valga la redundancia, a esta lo debe de revisar cada uno de ustedes. En esta tutoría se ha tomado a bien, ¿no? Lo que es revisar lo que es el de lenguaje, ya que en la agenda propuesta se nos solicitaba, ¿no? Revisar lo que es el de lenguaje. Entonces, ahí nos va a definir lo que es el TPAC y algunas de los recursos utilizados, ¿no? Algunas de las características que ustedes la pueden ver resumida ahí, ¿no? En el material, ¿no? Entonces, esto, si no lo han revisado, pues es importante que cada uno, o sea, tome el tiempo, ¿no? De comenzar con la lectura y comenzar a revisarlo y ver las operaciones, ¿no? Que hacen. Veíamos ahí, por ejemplo, en geometría, que aparecía lo que es GeoGebra como una propuesta interesante aplicando lo que es el enfoque TPAC. Entonces, siguiendo con eso, ahí tenemos lo que son otros materiales, por ejemplo, el enfoque TPAC aplicado al lenguaje. Este material es el que yo he utilizado para elaborar lo que es la presentación de la tutoría de este día, ¿no? Ya que la idea era que ustedes lo leyeran y ustedes expresaran sus dudas. Si ya lo leyeron, pues yo les dejo el espacio para que puedan
plantear lo que son dudas, opiniones, comentarios, qué les pareció lo que es el modelo TPACK y cómo se aplica, ¿no? En este caso al lenguaje. Entonces, si alguien quiere dar sus aportaciones, pues le damos el espacio para que lo pueda desarrollar. También hemos tomado lo que es el material de, perdón, de lo que es formación docente, que es la práctica pedagógica y que es el saber pedagógico, ¿no? Básicamente, algunos aportes sobre estas definiciones, algunos elementos importantes que cada uno de estos conceptos engloban y que a veces nosotros o desconocemos o no lo hacemos parte de lo que es la reflexión docente que debemos de tener, ¿no? Dentro del aula, ¿no? Entonces, básicamente, repito, estos son los dos materiales que se han tomado para lo que es la elaboración de la presentación, pero ustedes deben de revisar el resto, ¿no? Lo que es el modelo 1.1 por especialidades, que es este archivo RAR. Si no tienen para descomprimirlo, pues pueden descargar cualquiera de los diferentes programas que sirven para ello y yo creo que por la especialidad ustedes ya conocen de esto. También lo que son estos documentos pueden descargar ahí en plataforma para que puedan desarrollar las diferentes lecturas que ahí están propuestas, ¿no? Volviendo a la presentación, no sé si alguno desea dar algún aporte sobre las lecturas que ha realizado, pues lo pudiera desarrollar en este momento, ¿no? O alguna consulta o algún comentario que tengan sobre lo que es el enfoque de PAC. Bien, si no hay aportes, entonces vamos a comenzar con un pequeño resumen que yo he elaborado de esos dos materiales que les mencionaba, ¿no? Que es el TPACK aplicado a la asignatura de lenguaje y el otro material, ¿no? Vamos a comenzar con algunos recordatorios o avisos, ¿no? Recordarnos siempre que las tutorías se van a estar desarrollando lo que son los días jueves a las 8 de la noche, ¿no? Previo a los sábados de semana B, ¿no? También las fechas para trabajar y guiarnos son en este caso las que nos quedan, que sería la del sábado 16, que es de este sábado, y de ahí sería hasta el 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el sábado 23 no hay sesión de práctica, es decir, no tenemos, o ustedes no tienen lo que son visitas a los centros educativos, ¿no? En este caso al instituto, ¿no? Entonces, sí se desarrollaría la de este sábado, pero no tendrían visita lo que es el 23, sino que sería hasta el 30. Bueno, aquí el siguiente aviso era básicamente con relación a este, ¿no? Que el próxima semana no hay práctica, ¿no? Es decir, no hay visitas a los centros educativos, debido a lo que es el desarrollo de exámenes en semana B, ¿no? Entonces, por esa razón es que no hay práctica, ¿no? También los exámenes de semana B se movieron de horario. No sé si en el archivo que les mandé ya estará corregido, pero si no lo está, solo informarles que será el domingo en horario bueno, a las 3 de la tarde. No sé si hasta aquí hay alguna consulta o algún comentario o algo que deseen expresar, pues recuerden que lo pueden hacer, ¿no? Sin ningún, sin ningún No, por el problema. momento, todo bien. Perfecto. Bien, otro de los avisos es recordar que también el informe semanal, después de la práctica realizada los sábados, lo deberán de subirnos semanalmente lo que es de plataforma, ¿no? Y también otro recordatorio es que las unidades 1 y 2 son las que van a ser evaluadas en lo que es el parcial 1, ¿no? El que veíamos que está programado para el próximo domingo a las 3 de la tarde. En este caso había buscado una reflexión, pero a última hora no pude anexarla, no tuve problemas de, de conexión y no pude anexarla, así que este día no tenemos reflexión, no tenemos imagen de reflexión. Y comenzamos con lo que es
el primer contenido, ¿no? O el primer resumen, que es el enfoque TPACK aplicado a lo que es el lenguaje, ¿no? Si ya vieron el video que está en plataforma, pues básicamente ahí en ese video está resumido lo que aquí vamos a estar revisando, ¿no? De una forma, digamos, un poco más conceptual, ¿no? Lo primero es saber cómo utilizar las tecnologías, utilizar las tecnologías no es lo mismo que saber enseñar con la utilización de estas tecnologías, es decir, no es lo mismo utilizar un programa que enseñar utilizando ese programa, ¿no? De ahí surge la idea de este proyecto o de esta forma o esta metodología de enseñanza a través de la tecnología, que es denominado TPACK. Es por sus siglas en inglés, ¿no? Que acá podemos ver technology, no sé cómo se pronuncia la verdad en inglés, si alguno tiene mayor capacidad en lo que es inglés, pues puede pronunciarlo de una forma correcta, pero básicamente es tecnología pedagógica aplicada a lo que son contenidos, ¿no? Y en su marco metodológico propuesto por lo que es Punyamisha y Matthew J., que son los precursores, ¿no?, de esta teoría de aplicación del método TPACK. Ahora bien, ¿en qué consiste este método? Nos dice que los autores de este método proponen que este marco teórico conceptual sirva no solo como una propuesta unificada, sino que además integre la tecnología como parte de esta tarea, es decir, que la tecnología no sea vista como un agregado, ¿no?, directamente a la enseñanza, sino que sea considerada como parte de esa terna de conocimientos. Si vamos y observamos la gráfica que tenemos aquí a la derecha, tenemos lo que en matemática usualmente conocemos como diagramas de Venn, ¿no?, en el cual podemos ver acá de rosa o de morado lo que es el conocimiento tecnológico, es decir, el conocimiento de las aplicaciones que pueden ser utilizadas para la enseñanza, es decir, cómo utilizar esas aplicaciones, el conocimiento directamente de las TIC como tal, ¿no? De una forma particular. Acá como un poco amarillento tenemos lo que es el conocimiento pedagógico y acá como celestito tenemos lo que es el conocimiento disciplinar. Cuando hablamos de conocimiento disciplinar hacemos referencia a la disciplina en particular. Por ejemplo, ustedes que son de informática, ustedes tienen el conocimiento disciplinar de cómo enseñar informática, cuál es la forma correcta de enseñar matemática o conocer saberes específicos de la informática. Por ejemplo, saber programar, saber la función de los algoritmos, saber la utilización de los programas, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos saberes de la disciplina como tal van en ese apartado, ¿no? Ahora bien, el saber, conocimiento pedagógico me dice la forma correcta en la que yo puedo utilizar esa disciplina. Y a esa interacción entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar es lo que vamos a conocer como el conocimiento pedagógico disciplinar, que es el que está en la intersección, ¿no?, de esos dos, es decir, el saber cómo enseñar la disciplina. Llámese esta disciplina matemática, llámese esta disciplina informática, lenguajes, sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, conocimiento de la disciplina como tal, unificado con el cómo enseñar esa disciplina. Y aquí es donde podemos ver otra interacción, ¿no? Normalmente nosotros como docentes vemos esto separado. Nosotros no consideramos a la tecnología como parte de una disciplina o como parte de un conocimiento pedagógico, ¿no? A veces nos auxiliamos o pensamos que es una herramienta que podemos utilizar para enseñar determinado contenido, pero en este concepto o bajo este método TEPAC se considera como parte esencial, ¿no?, en la elaboración de actividades que vayan a potenciar la adquisición de algún conocimiento nuevo por parte del estudiante, ¿no? Por ejemplo, si nos concentramos en lo que es el conocimiento de las herramientas informáticas o el conocimiento tecnológico y lo contrastamos con lo que es el conocimiento pedagógico, tenemos lo que llamaremos el conocimiento tecnológico pedagógico. Es decir, cómo utilizamos la tecnología para enseñar de una forma apropiada, sintetizar algún concepto en específico. Ahora bien, si nos centramos en el otro binomio, el conocimiento tecnológico con el conocimiento disciplinar, tenemos lo que es el conocimiento tecnológico disciplinar, que sería esta intercepción que tenemos acá. Entonces, el TPACK se centra en la interacción de los tres elementos, es decir,
no vistos por separado, sino de una forma unificada, es decir, la interacción entre el conocimiento pedagógico, el conocimiento disciplinar y lo que es el conocimiento tecnológico. Dicho de una forma diferente, es el cómo integrar de una forma pedagógica lo que es la tecnología en una disciplina específica, sea esta lenguaje, sea esta matemática o cualquiera de las otras que nosotros conocemos, ¿no? O que podemos encontrar ahí en el material, ¿no? En los materiales de lectura que tenemos a disposición, ¿no? También nos dice que para comenzar podemos preguntarnos acerca del conocimiento que ponemos en juego a la hora de planificar. Por ejemplo, si yo a ustedes le pregunto o a ustedes les digo, les genero una pregunta, ¿cómo planifican ustedes sus clases? Suponga que usted va a dar una clase de informática de un tema en particular, por ejemplo, el manejo, lo que se ve en bachillerato, no manejo de las herramientas de Office, ¿no? Pues llámese este Word, llámese Excel, llámese PowerPoint. ¿Cómo usted planifica o planea el desarrollo de una clase con ese contenido y la utilización de la tecnología? Y sin duda nos vamos a dar cuenta que es bastante difícil de poder responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros planificamos con base a nuestra experiencia, es decir, con base a aquellas cosas que a nosotros, producto de la experiencia en nuestra labor docente, nos han ayudado a entender de qué forma aprenden los estudiantes. Entonces, es bastante difícil poder explicar cómo se planifica, ya que todos los grupos que nosotros como docentes a veces vamos a tener van a variar o bien de un año a otro, no todos los grupos son iguales, no todos tienen la misma capacidad de aprender determinadas asignaturas o están abiertos a la posibilidad de generar un aprendizaje, ¿no? Entonces, a veces nos encontramos con esa dificultad de poder explicar el cómo planificamos, ¿no? A veces, por ejemplo, yo he tenido profesores de informática a lo largo de mi formación muy buenos y he tenido otros no tan buenos, por no decir malos, ¿no? ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasó en su formación del área que se encontraron con docentes que enseñaban informática de forma teórica. Y yo puedo preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que, que es correcto o que es la mejor forma, mejor dicho, o la forma pedagógica adecuada de enseñar su disciplina? Por ejemplo, yo he visto en algunas universidades docentes del área de informática que enseñan programación en papel. Le enseñan al estudiante, por ejemplo, yo entiendo, ¿no?, que cuando comenzamos a enseñar lo que son flujogramas, eh, lo más fácil es que se haga mediante papel, ¿no? Pero, por ejemplo, a codificar, a utilizar, por ejemplo, a programar en C, por ejemplo, hacer todo la estructura, ¿no?, del programa en C escrita en un papel y no con la utilización de una herramienta. Y muchas veces no es porque no se tenga la herramienta, sino porque el docente considera de que así se van a aprender mejor lo que es la sintaxis, las codificaciones, ¿no? Y pues es un conocimiento válido, porque si a él le funciona de esa forma, pues qué bueno, ¿no? Pero para el estudiante, no sé si ustedes consideran, ¿no?, ustedes que son del área, consideran que es la mejor forma de aprender, ¿no? Es decir, esto va a depender bastante, como les menciono, de sus propias concepciones y creencias y sus experiencias, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá que sin duda mencionaremos los saberes disciplinares, las demandas curriculares e institucionales, los saberes previos que tienen los estudiantes, las características propias de los grupos, ya que no todos los grupos son iguales, los tiempos previstos para el desarrollo de las diferentes actividades, etcétera. Estos conocimientos podríamos sintetizarlos como conocimiento disciplinar con los conocimientos pedagógicos, es decir, el conocimiento de la disciplina con el conocimiento de cómo se enseña de una forma adecuada esa disciplina. Al considerarlos en una forma conjunta se desarrolla un conocimiento particular que, siguiendo la idea acuñada por Schulman en 1986, se puede denominar el conocimiento pedagógico disciplinar, ¿no? Ahora bien, ¿y qué conocimientos ponemos en juego cuando planificamos con las TIC? Es decir, cuando usted está planificando enseñar una clase utilizando herramientas tecnológicas. Es decir, cómo planifica, cuándo o qué juego eh, o qué rol desempeña usted como docente cuando pretende desarrollar una clase o planifica el desarrollo de una clase incorporando este elemento.
Tradicionalmente, las tecnologías se han concebido como un conjunto de conocimientos y habilidades extra, es decir, que no están directamente ligadas a lo que es la educación y que a veces hay que aprender para luego agregarlas a la clase. Es decir, lo primero que uno debe de tener claro es que si usted va a incorporar una herramienta al desarrollo de una clase, primero usted como docente debe de manejar esa herramienta. No tendría sentido que usted intente eh, utilizar una herramienta que usted como docente no domina, ¿no? Entonces el primer punto sería centrarse en eso, manejar por completo esa herramienta. Desde el enfoque TEPAC se enfatiza justamente la necesidad de no pensar en la tecnología como un agregado colorido, es decir, como algo que sirve como una herramienta únicamente, que está separado directamente del objetivo de la enseñanza, ¿no? Y por lo tanto, adicional al conocimiento pedagógico disciplinar, es decir, no hay que ver la tecnología como algo agregado a lo que es la disciplina, sino que hay que ver de qué forma la tecnología puede potenciar lo que es la disciplina que se está pretendiendo enseñar. Obviamente, hay que saber utilizarla en algunos, digamos, conceptos específicos, porque puede ser que limiten de alguna forma lo que es el conocimiento de la disciplina, algunas herramientas, o por lo contrario, ¿no? Que sean distractores, ¿no? Entonces, a veces tiene ese doble juego lo que es la tecnología, ¿no? A veces podemos pensar de que nos va a favorecer en algo, pero puede que perjudique más de lo que en realidad se pensó que puede ayudarnos. El conocimiento, dice que el conocimiento tecnológico y pedagógico, más el conocimiento disciplinar, supone que integrar las TIC en nuestras clases no implica solamente conocer las herramientas, sino también reacomodarnos nuestras prácticas, revisar y rectificar los conocimientos pedagógicos y disciplinarios cuando incluimos lo que es la tecnología. Por ejemplo, imaginémonos que usted va a dar una clase de matemática, ¿no? Por decir algo, ¿no? Porque creo que algunos están observando las clases de matemática. Digamos que tiene un tema de geometría, ¿no? Perfectamente puede pensar y planificar cómo utilizar una aplicación informática como GeoGebra en la enseñanza de ese contenido. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, hace un par de años, un docente que solicitó a sus estudiantes, ese es un docente universitario, ¿no? Que solicitó a sus estudiantes que propusieran un, una herramienta digital y él les dio los temas. Yo recuerdo que esa persona me preguntó a mí, ¿no? El estudiante me preguntó a mí qué herramienta podía utilizar para, por ejemplo, sus sesiones y series, ya que era el tema que le había dado a esa persona, ¿no? Entonces, él se había encargado de buscar información, si había alguna herramienta de las tecnologías informáticas que le permitiera enseñar ese contenido, ¿no? Entonces, para mí lo primero fue pensar en qué herramienta podía ser, ¿no? Porque yo en particular nunca he visto una herramienta tecnológica aplicada a ese contenido matemático, ¿no? Entonces, obviamente yo no le dije de entrada que no existía ninguna porque yo no lo sabía, no podía afirmarlo o negarlo, ¿no? Pero en este caso, le dije que me diera tiempo de investigar y me puse a estar averiguando con personas que han trabajado bastante el área de la tecnología en la enseñanza de la matemática y o sea, nadie entendía el por qué se le había asignado un tema de esta índole cuando no hay herramientas desarrolladas para enseñar ese tema, ¿no? Entonces ahí vemos que el docente no tenía ese conocimiento, el que asignó los temas, ¿no? No tenía ese conocimiento disciplinar con ese conocimiento tecnológico, ¿no? Él asumió en ese entonces de forma errónea que sí existían herramientas para todos esos temas y no era el caso. Entonces, eso pasa por haber considerado la tecnología como una herramienta y no como una parte de lo que es el conocimiento disciplinar o como algo que no interactúa directamente con el conocimiento disciplinar, ¿no? Entonces, en este caso, no se podía reacomodar ese conocimiento disciplinar a una experiencia tecnológica, ya que esta herramienta no existía, ¿no? No sé si actualmente ya existirá alguna que sirva para ello, pero en ese entonces no fue así, ¿no? Entonces ahí vemos un claro ejemplo de que a veces el desconocimiento de la tecnología puede llevarnos a cometer errores de esa clase, ¿no?
Nos dice que a continuación definiremos cada uno de los conjuntos de conocimiento, ¿no?, que veíamos en el primer esquema, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento disciplinar. Nos dice acá que se refiere al conocimiento del contenido o del tema disciplinar que se enseñará, ¿no? Como lo decíamos, puede ser matemáticas, sociales, lenguaje, informática, etcétera, ¿no? En nuestro caso, es decir, el caso de la parte de lenguaje y literatura, que es la que estamos revisando, esto se aplica para las otras asignaturas como veíamos, pero el documento del que hemos estado trabajando es con base al lenguaje y literatura, por eso los ejemplos los está basando en esta área, ¿no? Los docentes dominamos conocimientos gramaticales, la teoría literaria, el canon de lecturas, etcétera. Pero además el conocimiento disciplinar implica comprender las redes conceptuales que nos permitirán explicar, organizar y conectar los conceptos y las reglas para probar y verificar conocimientos en torno a lo que es la lengua y la literatura, ¿no? La comprensión integral de la disciplina es fundamental para evitar transmitir interpretaciones erróneas a los alumnos. Es decir, el conocimiento disciplinar es el que usted obtiene en su formación docente, ¿no? Es decir, en el área en que usted decidió estudiar, ¿no? Pues si estudió matemática, pues va a tener un conocimiento disciplinar del área de matemáticas. Si estudió lenguaje, pues como es el ejemplo acá, pues va a tener estos conocimientos que menciona acá, ¿no? Si estudió informática, pues ustedes tienen unos conocimientos en el área directamente de la informática, ¿no? También vamos a definir lo que es el conocimiento pedagógico. En este caso se refiere al conocimiento profundo de los procesos, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, es decir, básicamente el cómo enseñar el conocimiento disciplinar, ¿no? A través de qué métodos, a través de qué prácticas de enseñanza, a través de qué técnicas, etcétera, ¿no? Y de esta manera se pone en juego propósitos, valores y metas generales directamente en la enseñanza, es decir, el qué se quiere lograr mediante estas metodologías y prácticas de enseñanza. Incluye también el manejo, organización de dinámicas de aula, el desarrollo y la implementación de propuestas pedagógicas y la elevación de la evaluación de los estudiantes, es decir, el cómo se va a evaluar. Aquí tenemos lo que son objetivos, metas, el cómo, que sería el apartado metodológico, el qué prácticas el docente emplea para enseñar estos contenidos, de tal forma de que esto sea eficiente o de que se sintetice o se mejore lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o que este proceso sea efectivo, ¿no? Ahora bien, dentro de esta enseñanza siempre va a aparecer lo que es el elemento de la evaluación, ¿no? Y aquí debemos de definir de qué forma se puede evaluar de forma correcta, ¿no? El qué evaluar, el cómo evaluar, el para qué evaluar. Son preguntas que nos hacemos constantemente los docentes de todas las áreas, ¿no? Es decir, a veces caemos, ¿no?, en errores eh, conceptuales, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como docente del área de matemática, eh, o de informática, a veces tenemos lo que dice el currículum que el estudiante aprende, pero lo que nosotros enseñamos con lo que el estudiante aprende son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, a veces toca decidir si evaluamos con base a lo que deben de saber, que nosotros a veces sabemos que no saben, o evaluamos lo que creemos que aprendieron, ¿no? Entonces, a veces se cae en esa, digamos, en esa reflexión, ¿no?, del qué y cómo evaluar, ¿no? Qué específicamente, cuándo y cómo evaluar, ¿no? Este conjunto de saberes permite que como docentes comprendamos cómo las estudiantes construyen el conocimiento, adquieren las habilidades y desarrollan sus hábitos. Desde este enfoque se hace necesario también un entendimiento de las teorías de desarrollo cognitivo, social y el aprendizaje para poder enriquecer las prácticas de enseñanza con los estudiantes directamente en el aula, ¿no? Y por último tenemos el tercer elemento, ¿no?, que ya es el conocimiento tecnológico. En este caso se refiere, o lo definimos, ¿no?, que se refiere al conocimiento de las tecnologías tradicionales. Llámese estas tecnologías, libros, pizarras, tizas, etcétera, ¿no? Y de las tecnologías más recientes, que son las que nosotros manejamos hoy en día, ¿no? Lo que es el Internet, aplicaciones, dispositivos digitales, todos los periféricos que estos poseen, etcétera. Incluye también las habilidades que permiten operar con esas tecnologías, como por ejemplo trabajar con computadoras y sus periféricos, la utilización de proyectores, la utilización de todas aquellas herramientas hoy en día, ¿no?, que existen, ¿no?
que creo que es algo súper amplio, ¿no? Para la docencia han salido algunas herramientas, tanto digitales como a través de periféricos, ¿no? Por ejemplo, yo intenté hace algunos meses comprarme lo que es una tableta que se conecta a la computadora, que es para escribir directamente, ¿no? Ya que yo a veces doy clases de matemática en línea y pues a veces es bastante difícil estar haciendo presentaciones, ¿no? Con fórmulas y yo pretendía no comprarme una de esas tabletas hasta que vi los altos costos, ¿no? Que en Estados Unidos andaba rondando como los $250. Entonces se me hizo bastante caro y por esa razón no decidí adquirirlo, pero era un periódico que a mí, digamos, una herramienta digital que a mí me llamaba muchísimo la atención como docente, ¿no? También está acá cómo utilizar aplicaciones informáticas, cómo gestionar archivos, cómo navegar en Internet, cómo utilizar correos electrónicos, etcétera, ¿no? Requiere también de las competencias necesarias para el aprendizaje y adaptarse a los cambios tecnológicos que se van produciendo, ¿no? Ya que esta área de la tecnología es algo que es cambiante, ¿no? La tecnología que existía hace 10 años no es la misma que existe ahora. Y si un docente del área de informática que se graduó hace 10 años no se siguió preparando en su área o no siguió investigando por su cuenta, pues está desfasado, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver eso, ¿no? Que es lo que conocemos como formación continua, ¿no? Pero es de vital importancia que nos mantengamos en el caso de las tecnologías a la vanguardia, ¿no? Es decir, ir probando todo lo nuevo que va saliendo en esta área, ¿no? También dice la habilidad de aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías siempre será parte del mismo conocimiento tecnológico, es decir, el cómo adaptarse a todo lo nuevo que va saliendo. Por ejemplo, hemos visto, producto de la pandemia, como muchos docentes que no fueron formados directamente en el área de de la informática, porque en las épocas en las que ellos estudiaron no era esencial saber, por ejemplo, utilizar programas de procesadores de texto como Word, por ejemplo, como herramientas de cálculo como por ejemplo Excel o de presentaciones como los PowerPoint o entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Los que hoy en día conocemos como los famosos EVA, ¿no? Eh, no fueron formados para la utilización de esta tecnología porque tal vez existía, pero era limitado, no cualquiera por los altos costos tenía acceso a esta tecnología, entonces no era como un requisito indispensable saber utilizar una computadora, ¿no? Para ser maestro de diferentes áreas, ¿no? Entonces, con el avance tecnológico nos hemos dado cuenta, o con la pandemia nos hemos dado cuenta que era necesario, ¿no? Que el docente se formara, pero ¿qué pasó? Que el docente al no formarse o no tener una formación continua, no sabía utilizar estas herramientas, entonces se tuvo una doble dificultad. Por un lado, las herramientas tecnológicas y el acceso a plataformas, y por el otro, no lo que es el problema de que los docentes o algunos docentes no sabían utilizar estas herramientas digitales, ¿no? Entonces, el saber aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo viene a recaer en parte de este conocimiento tecnológico, ¿no? Y nos dice que acá hay que una integración genuina entre las tecnologías, la enseñanza y en la enseñanza implica aprender las interacciones de estos tres componentes. Y acá nos explica, por ejemplo, la interacción entre el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar, ¿no? Lo que es el conocimiento pedagógico disciplinar. Dice que para explicar esta interacción, los autores retoman la idea de Schurman de 1986 y se refieren al conocimiento que permite saber qué estrategias pedagógicas se adecúan al contenido y de qué manera se pueden organizar los contenidos para una mejor enseñanza. Esta interacción hace hincapié en la articulación entre los conceptos propios de la disciplina y las técnicas pedagógicas. Estos conocimientos se desarrollan a partir de la presentación y la formulación de conceptos, de las técnicas pedagógicas y del saber acerca de lo que hace que los conceptos sean difíciles o fáciles de aprender. También incluye el conocimiento acerca de los saberes de los alumnos, que trae consigo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso serían sus estrategias, ideas previas, errores conceptuales, metodológicos más frecuentes, etcétera. Básicamente, o resumiendo todo lo que dice acá, es el cómo enseñar de forma correcta lo que es el conocimiento disciplinar.
yo les mencionaba, ¿no? Si ustedes consideran correcto el hecho de que en informática, por ejemplo, se les enseñe más de una forma teórica que de una forma práctica, yo creo que para un docente del área de informática no será así, ¿no? Porque ya hoy en día yo creo que esas eran ideas o concepciones de hace más de 10 años, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié mi bachillerato, yo recuerdo de que a nosotros, por ejemplo, para aprender a utilizar Word, nos ponían lo que es una captura de pantalla y nos ponían a escribir las partes, ¿no? Los nombres de los iconos, para qué servían. Era muy difícil, yo recuerdo memorizar, ¿no? En aquella época, para qué servía cada uno de esos iconos, cómo se aprende más fácil o cómo al menos mi persona lo aprendió más fácil usándolo, utilizándolo, ¿no? Iba a los ciber, pagaba, ¿no? Y me ponía a estar practicando, a estar viendo. Entonces, por ejemplo, yo al momento de memorizar, por ejemplo, por poner algo, una tijerita no recordaba que era cortar, ¿no? Pero ya al utilizarlo con frecuencia, pues yo ya sabía para qué servía ese icono. Y así con el resto de iconos. Entonces, eh, este conocimiento pedagógico disciplinar en este docente que lo hacía de esta forma, él sus razones tendría, ¿no? Tal vez él consideraba de que era la mejor forma de aprender, ¿no? O le había funcionado con un grupo en particular y consideró como una receta mágica, ¿no? Que aplicaba para todos los grupos y no siempre es el caso, ¿no? A veces lo que funciona con un grupo no funciona con otro y toca reorganizar y reorientar lo que es la enseñanza, ¿no? Entonces, en ese caso, en este ejemplo puntual que les estoy poniendo yo, es de vital importancia, ¿no? Saber de qué forma enseñar efectivamente lo que es el conocimiento de la disciplina que cada uno posee, ¿no? Veamos ahora lo que es la interacción entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento disciplinar, ¿no? O el conocimiento tecnológico disciplinar. Nos dice que ese conjunto implica saber elegir qué tecnologías son mejores para enseñar un tema determinado. Por ejemplo, acá cabe lo que les mencionaba del ejemplo del docente que solicitaba utilizar herramientas tecnológicas para un tema o un concepto matemático que era muy difícil o que no existían herramientas para poderlo plantear, ¿no? Entonces, este conocimiento es importante que el docente lo posea, ¿no? Que sepa qué tecnologías se pueden adaptar a qué temas específicos de la disciplina en particular que éste esté enseñando, ¿no? También entra acá el cómo utilizarla de forma efectiva para abordarlo, ¿no? De cómo utilizar de forma efectiva, perdón, lo que es la tecnología en el conocimiento de la disciplina, ¿no? Los docentes tienen que conocer de qué modo el contenido puede ser transformado por la aplicación de una tecnología y cómo éste a veces determina o cambia la tecnología a utilizar. Es decir, a veces el hecho de utilizar una u otra aplicación es decisión del docente, pero esa decisión debe estar centrada en el qué beneficio va a tener el cambiar una herramienta por otra, ¿no? Directamente. Para eso tiene que tener un conocimiento profundo sobre lo que es la aplicación tecnológica y el conocimiento disciplinar, ¿no? Del área. Nos dice también que la selección de la tecnología habilita o limita lo que es el tipo de tema que se puede enseñar. ¿Por qué? Porque a veces alguna herramienta tecnológica tiene ciertas limitaciones y esas limitaciones de la herramienta tecnológica también limita lo que es el conocimiento disciplinar, ¿no? O puede pasar de que el conocimiento disciplinar salga por encima de lo que es la tecnología, es decir, que la tecnología se quede corta con respecto a lo que debe de enseñarse específicamente en la disciplina, ¿no? Entonces, por eso puede ser que la tecnología aplicada a la disciplina puede que sirva para potenciarla o puede que sirva para limitarla, ¿no? Nos dice que así como la selección de un tema a veces limita la tecnología que se puede utilizar, ¿no? Por ejemplo, si el tema que les mencionaba, por ejemplo, sesiones y series, limita enormemente ya que no existen o en aquel entonces no existían tecnologías para utilizar eh, para utilizarse directamente en el desarrollo de ese contenido, ¿no? En el caso de las prácticas de lectura podríamos pensar, ya acá se está refiriendo directamente al área del lenguaje, en las diferentes formas y prácticas que implica el trabajar con libros impresos o libros digitales, con diccionarios online o con diccionarios en papel,
resulta necesario así explorar y revisar conceptos, por ejemplo, de paratextos en uno u otros soportes, ¿no? Ya sea físico o sea de forma digital, ¿no? También tenemos lo que es la tercera interacción, que es entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento pedagógico, ¿no? Nos dice que el conocimiento de las tecnologías disponibles, de sus componentes y de, de su potencial para ser utilizado en contextos de enseñanza-aprendizaje. También se refiere al conocimiento acerca de cómo se enseña y cómo la enseñanza y el aprendizaje se modifican al utilizar la tecnología en particular, ¿no? En ese sentido, la tecnología y la pedagogía se potencian y se limitan mutuamente en el acto de enseñar. Esta interacción entre tecnología y pedagogía implica un conocimiento acerca de la existencia de herramientas para realizar determinadas tareas y las habilidades para elegir la función de sus posibilidades que se adapten a los contextos educativos, ¿no? Es decir, aquí también entra el hecho de conocer qué tecnologías se pueden utilizar de forma efectiva para enseñar algún tema en particular, ¿no? Es decir, está siempre en esta combinación con base a lo que es la disciplina, no solo que de una forma pedagógica, es decir, el del cómo poder cumplir los objetivos de enseñar X tema determinado a través de alguna tecnología en particular. Nos dice que el enfoque TPAC no existe una única solución tecnológica válida para todos los docentes, todos los cursos o todas las concepciones de enseñanza, es decir, cada docente es libre de buscar estas tecnologías que se relacionen mejor con lo que es el área disciplinar y el área pedagógica, ¿no? Hace falta un entendimiento preciso acerca de las complejas relaciones entre lo que es tecnología, contenido y pedagogía, es decir, el apartado tecnológico con el apartado disciplinar y este con el conocimiento pedagógico de cómo enseñar ese contenido utilizando una tecnología en particular o una aplicación en particular, así como también la utilización de ese conocimiento para desarrollar estrategias y representaciones apropiadas y específicas para cada contexto. Dice que el diseño de actividades según el enfoque TEPAC, todos y cada una de los tipos de conocimiento de los docentes, los conocimientos disciplinares, los conocimientos pedagógicos y los conocimientos tecnológicos, se definen en función de un conjunto de factores contextuales diversos. En este caso pueden ser culturales, pueden ser sociales, pueden ser económicos, etc. Y también de las estructuras de la escuela o de la organización en la que se esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, en ese caso puede que tengamos algunas limitaciones económicas. Por ejemplo, puede ser que en alguna institución no se cuente con recursos informáticos, ¿no? O que se cuente con algún recurso específico, tal vez no se cuente con internet y la aplicación que usted desee utilizar debe estar conectada a la web, etcétera. Entonces puede que existan esas limitaciones económicas o limitaciones sociales, ¿no? O culturales. También nos dice que estos autores señalan que en la planificación intervienen 5 decisiones clave. Estas 5 decisiones son por parte del docente, ¿no? Primero es la elección de los objetivos de aprendizaje, es decir, qué se pretende lograr, ¿no? ¿Qué se pretende alcanzar con la utilización de alguna herramienta en particular, herramienta tecnológica, en la enseñanza de algún contenido en particular, ¿no? La segunda decisión es la toma de decisiones pedagógicas prácticas acerca de la experiencia de aprendizaje. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro objetivo, pues tenemos que decidir de qué forma, con qué metodologías, con qué técnicas, con qué actividades, con qué forma de evaluación se puede llegar a un aprendizaje efectivo del contenido que nos interesa, ¿no? El tercer punto es la selección y secuenciación de los tipos de actividades apropiados, ¿no? Que se combinen en función de la experiencia de aprendizaje, es decir, en este caso, qué actividades van a propiciar el mejor desarrollo o propiciar un mejor entendimiento, ¿no? Entre lo que son las herramientas digitales, las actividades y el conocimiento que pretendemos que nuestros estudiantes adquieran, ¿no? El cuarto punto nos habla de la selección de las estrategias de evaluación que revelan qué y cómo están aprendiendo los estudiantes, ¿no? Es decir, el cómo evaluar de una forma efectiva lo que son los aprendizajes
que nuestros estudiantes han obtenido a través de esta metodología, ¿no? Y la última decisión fundamental es la selección de herramientas y de recursos más beneficiosos para que los estudiantes aprovechen la experiencia de aprendizaje prevista, ¿no? Estas herramientas, pues el docente, como lo hemos venido hablando hasta este punto, debe de conocerlas, ¿no? Debe de conocer y cómo interactúan esas herramientas con el concepto disciplinar que se pretende enseñar y de qué forma pedagógica se puede incluir lo que es la utilización de este recurso o herramienta en la enseñanza de este contenido disciplinar. Desde este enfoque, las selecciones de la tecnología educativa no se hacen hasta que los objetivos de aprendizaje y los diseños de las actividades están resueltos. Es decir, lo primero es plantearse el objetivo o los objetivos de aprendizaje. Luego, a través de la pedagogía, diseñar actividades que busquen sintetizar o incorporar, ¿no?, los conocimientos que el estudiante desea adquirir o deseamos que adquiera para cumplir con esos objetivos. Y luego tendríamos que buscar una herramienta que se adecue al cómo enseñar o cómo llevar a cabo estas actividades, pero con la utilización de las tecnologías. Es decir, no lo hacemos al revés. No es que primero seleccionamos los recursos y luego buscamos adecuar un contenido y adecuar actividades, ¿no? No, en este caso primero se definen los objetivos claros de aprendizaje, definimos las actividades y luego estaríamos en el punto de adecuar herramientas tecnológicas de nuestro conocimiento directamente a esta terna, ¿no? También nos dice que cuando se seleccionan las tecnologías que sirven en primer lugar a los objetivos de aprendizaje y luego a las actividades, se garantiza tanto el aprendizaje de los estudiantes como el uso apropiado de las tecnologías educativas, ¿no? Ya que vamos a buscar una herramienta tecnológica que responda directamente a esos dos elementos, ¿no? Por lo tanto, ese TPAC o mochila de saberes de los docentes se desarrolla de forma auténtica y no de manera tecnocéntrica. Es decir, no es que se utilice la tecnología como el centro de esta planificación, ¿no? O de esta actividad pedagógica, ¿no? Esto lo plantea Paper en el año 1987 como un aspecto integral de la planificación de la enseñanza, ¿no? Y al finalizar bueno, al ir avanzando y casi finalizar lo que es el documento de la utilización del TPAC o de la metodología TPAC en la enseñanza del lenguaje, proporciona 36 ejemplos de temas que pueden ser abordados con algunas posibles tecnologías, ¿no? Como una sugerencia de actividades para el aprendizaje, ¿no? En este caso, acá yo les he colocado una pequeña captura de uno de de esas propuestas, ¿no? Y nos dice acá tipo de actividades de proceso de escritura, ¿no? En este caso nos habla de torbellino de ideas y listados y en la descripción dice que los alumnos anoten ideas a veces por cuenta y a veces por su cuenta y a veces en respuesta a una consigna, ¿no? Es decir, a algo que nosotros como docentes les hemos consignado, ¿no? Y nos da acá CMAP Tools, Write o Word en su defecto, ¿no? Que es para escribir, ¿no? En ese caso, CMAP Tools es como, yo lo he utilizado, es como para elaborar mapas mentales, ¿no? Entonces, son posibles tecnologías que pueden servir para desarrollar lo que es esta actividad, ¿no? El torbellino de ideas o listados, ¿no? También tenemos otro tema acá que sería secuencias, esquemas y elaboración de storyboard. Y los alumnos organizan ideas para escribir y crear secuencias, esquemas o storyboard. Y para ello acá da unas posibles tecnologías que puede ser WordWrite, que básicamente es lo mismo, no solo que uno es el gratuito y el otro es de pago, el Tibot o Agakeno. Son tres, en este caso, herramientas que puede ser utilizada directamente para ese contenido en particular, ¿no? Aquí aparecen otras dos, pero por motivo de tiempo no las vamos a revisar en profundidad, ¿no? Solo mencionarles que ahí no sé si son 36 o 56, pero por ahí anda el número de propuestas, ¿no?, que hacen en el TPAC aplicado al lenguaje, ¿no?
Y con eso hemos resumido un poco, ¿no?, de qué trata lo que es la metodología TEPAC, que viene a revalorizar, ¿no?, lo que es la utilización de las tecnologías, no como una herramienta, sino como un elemento potenciador de lo que es el binomio de pedagogía con lo que son los conocimientos disciplinares de cada una de las áreas. Mencionarles que de forma similar al que hemos desarrollado acá o el que hemos revisado en este pequeño resumen de este material, están los otros que les mencionaba ahí en el archivo RAR. Ustedes eh, pueden tomarse el tiempo, ¿no?, de revisarlos y de ver, ¿no?, qué de interesante tienen cada una de estos elementos. Tal vez esto les pueda generar alguna idea para incorporar en sus proyectos, ¿no? Ya que a veces, al no ser del área, ¿no?, yo sé que ustedes son del área de informática, pero tal vez están observando una clase de matemática, puede ser de que les sirva, ¿no?, para generar un poco más de ideas acerca de herramientas tecnológicas que se utilizan en la enseñanza de las matemáticas. Puede ser que les sirva para potenciar directamente lo que es su proyecto, ¿no? O únicamente como un conocimiento agregado, ¿no?, como algo que les va a servir tal vez a futuro, ¿no? No sé si hasta acá tienen algún comentario acerca de lo que es la metodología TEPAC, algo que tal vez a mí se me haya escapado y ustedes en la lectura lo hayan notado y lo quieran resaltar acá, pues pueden hacerlo perfectamente. Solo soliciten la palabra y pues con gusto se les brinda el espacio, ¿no? También pueden opinar, ¿no?, acerca de qué les parece, qué les llama la atención, ¿no?, qué opinan ustedes de esta metodología, ¿no? Y si consideran que puede servirles, ¿no?, en un futuro, ¿no? No, creo que nos queda de tarea como hacer más bien una lectura de análisis, profundizar más en este tema para Sí, este, que se nos quede y comprenderlo mejor, pero por el momento lo que he explicado, todo bien. sí, de hecho, el video que se les ha planteado ahí en plataforma, bueno, si nos quedara el tiempo al final, pues nos podemos revisar acá, ¿no? Pero ahí se sintetiza bastante lo que aquí es en el material, ¿no? Lo que está en la lectura está bastante bien sintetizado en el video que ustedes pueden encontrar ahí en plataforma. Quiero ver si se los puedo al menos mostrar para que identifiquen a cuál video me refiero, para que así a través de la lectura y posteriormente a través del material visual o multimedia que tenemos ahí, ustedes puedan tener una mejor idea, ¿no?, de qué trata esta metodología, ¿no? Eh, Acá en la unidad 2 al final aparecen dos videos, ¿no? Yo me estoy refiriendo a este segundo video, ¿no?, que acá básicamente lo que yo les he estado leyendo o compartiendo en el pequeño resumen, acá está sintetizado totalmente, ¿no? Incluso está bastante mejor explicado, ¿no? Entonces, si nos quedara tiempo el día de ahora, pues lo podemos revisar el video. Si no, pues la recomendación es que cada uno, aparte de la lectura, pues vayan y revisen el video, ¿no? A veces hay elementos que se nos escapan de la teoría que a veces en el video lo retoman de una forma bastante simple, ¿no? Y a veces se comprende mejor. Bien, el segundo documento es sobre lo que es la formación docente, lo que es la práctica pedagógica y lo que es el saber pedagógico, ¿no? En este caso vamos a comenzar definiendo lo que es la práctica pedagógica. Nos dice que la actividad diaria que se desarrolla en las aulas, laboratorios o espacios orientados por un currículum y que tienen como propósito la formación de nuestros alumnos es la práctica pedagógica, es decir, todas aquellas actividades que el docente desarrolla en el aula, todas esas son parte de una práctica pedagógica, es decir, todas las actividades que están encaminadas al cumplimiento de un currículum, que tiene unos objetivos claros, que tiene una metodología clara, que tiene actividades planificadas, que tiene evaluaciones de los conocimientos de una forma estructurada, que sigue una metodología en particular. Todas esas actividades que el docente realiza
son actividades pedagógicas. Cabe mencionar acá que a veces como docentes aprendemos cosas que nosotros no tenemos el fundamento teórico y está, digamos, como algo que se aprende a través de la prueba y el error, ¿no? Muchas veces nosotros en la universidad se nos habla de algunas teorías, de algunos autores que respaldan el por qué es bueno evaluar de alguna forma particular, el por qué es bueno hacer eso. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es el conductismo, ¿no? De hecho, a veces solemos leer, más que todo en los exámenes de las áreas pedagógicas, planteamientos como por ejemplo, el profesor le dice al alumno más interactivo, perdón, de la clase, que si se porta bien y hace la tarea y participa en clase, pues será el capitán del equipo de fútbol, porque sabe que le gusta el fútbol al estudiante, ¿no? Entonces, esa es una práctica pedagógica que responde a lo que es el conductismo, ¿no? Obviamente a veces nosotros como docentes en el aula nos damos cuenta de algunas cosas o de algunas acciones que nosotros tenemos que funcionan de una forma efectiva con algunos estudiantes en particular y a veces desconocemos el trasfondo o la teoría que está detrás, ¿no? Ese lujo no nos lo podemos dar, ¿no? Ya que si bien funciona, es importante que el docente sea un profesional en todo momento, que sea profesional implica de que sepa en todo momento el por qué funciona y por qué es efectivo todas estas prácticas que él realiza. Pero sepa o no la fuente del por qué funciona o la teoría que está detrás, todas esas acciones que él desarrolla orientadas al cumplimiento de un currículum son llamadas lo que es las prácticas docentes, ¿no? Esta entidad tiene varios componentes que es necesario examinar, por ejemplo, el componente de los docentes, ¿no? El componente del currículum, el componente de los alumnos y el componente de lo que es el proceso formativo, ¿no? Vamos a ir revisando cada uno de estos componentes. Por ejemplo, el componente del docente. Dice que, ahora bien, dice, cuando examinamos nuestra práctica pedagógica, vistos nosotros como docentes, es importante que reflexionemos sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, que nos preguntemos cómo nos vemos como docentes. Es decir, alguna vez usted se ha preguntado, eh, obviamente esta carrera que ustedes han elegido va orientada directamente a la enseñanza. Es decir, ustedes en algún momento, si es que no lo son, van a ser docentes y van a estar a cargo de un proceso de formación. Entonces es importante que reflexionemos, ¿no? Cómo nos vemos como docentes. También cómo nos perciben los demás. Es indudable que somos nosotros quienes damos vida a lo que es las prácticas pedagógicas, ya que nosotros somos quienes desarrollamos estas acciones en el aula. Pero realmente, ¿qué responderíamos, no, a esto cuando nos hacemos estas preguntas? O, por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Soy realmente un docente ideal? Es decir, ¿cuál es el docente ideal? ¿O cuál debería ser el perfil de un docente ideal? ¿Y será que yo cumplo con ese perfil? O para mí, ¿quién es un docente ideal? Y si yo cumplo o no con ese perfil. Son preguntas que orientan a la reflexión sobre el qué hacer en el aula, o mejor dicho, sobre lo que es la práctica pedagógica. Otro componente importante es el currículum y nuestras instituciones educativas coexisten en tres versiones. En este caso, la primera es el currículum oficial. Cuando hablamos de currículum oficial, es el que está escrito y el que está legalmente registrado, no es el que indica cuáles son los objetivos, cuáles son las metodologías, cuáles son los sistemas de evaluación, qué va a aprender el estudiante, de qué forma lo va a aprender, etcétera, etcétera. Todo esto, ese currículum que está escrito es lo que conocemos como el currículum oficial, que está prescrito directamente por las autoridades educativas. En nuestro país está prescrito por lo que es el Ministerio de Educación. De hecho, si ustedes buscan o investigan al respecto, se van a dar cuenta que no todas las universidades tienen el mismo currículum. Por ejemplo, en carreras como maestría en docencia, por decir una, ¿no? Que es un posgrado, ¿no? Si usted va a una universidad y pide la malla curricular o los elementos del currículum y los compara con la misma maestría de otra universidad, se va a dar cuenta que a veces tienen bastante similitud,
pero difieren en algunas asignaturas o en sus contenidos teóricos. Ahora bien, ¿por qué es esto? Porque el Ministerio de Educación aprueba esos currículums, es decir, es el ente que registra y da validez, ¿no?, a lo que es el proceso, ¿no?, a lo que se va a enseñar, ¿no? ¿Quiere decir eso que un currículum de una universidad vale más que otro? No, ya que tienen a veces el mismo grado. Por ejemplo, ciencias jurídicas, a veces tenemos currículum semejantes que difieren en algunas materias, pero no por eso los de una universidad el título va a valer más que el de otra, ¿no? Entonces, ese currículum oficial que esté escrito o prescrito por lo que es el Ministerio de Educación en nuestro país o por la máxima autoridad educativa en el país, es lo que se conoce como currículum oficial. Pero aparte de esto, tenemos lo que es un currículum oculto, ¿no? Derivado de las rutinas, prácticas y costumbres que se dan en las instituciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han tenido la posibilidad de asistir, por ejemplo, a un colegio católico, ellos tienen un currículum oculto, ¿no? Tienen algunas costumbres que no están directamente escritas en el currículum oficial. Por ejemplo, la forma en que se saluda. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar un año en lo que es un colegio católico y ahí no se saluda con el buenos días habitual, ¿no? Ahí dice, la persona que entra al aula dice viva Jesús y la persona que está dentro, los estudiantes responden y María Inmaculada, ¿no? Y ese es para ellos, es como el buenos días, ¿no? Es el equivalente al buenos días. Eso no está escrito en el currículum de esta institución, pero es una rutina o una práctica diaria, ¿no? Así vamos a encontrar a veces valores, costumbres, elementos que sirven para dar valor, ¿no?, a Ya lo me que ahí se está recordó mi enseñando. infancia. Sí, cuéntenos No, lo que recordó. no, pues que yo estudié así en colegios católicos desde cuarto grado. Y sí, así era el saludo, cuando entraban las hermanas o los docentes a darnos clases, así era el saludo. Viva Jesús y respondíamos María Inmaculada. Igual era el otro saludo, paz y bien, porque somos franciscanas, ¿va? Sí, Entonces sí, y por ejemplo la educación en la fe siempre va implementada en el currículo, aunque no está plasmado como tal, ¿verdad? En las otras escuelas. Entonces sí, cada uno tiene sus propias costumbres o sus propias ¿qué? Metodologías que les ayudan a poder siempre educar, ¿verdad? correcto. Por eso me hizo recordar. Perfecto, ¿no? Sí, de hecho, a mí fue algo que me pareció interesante también. Yo nunca había trabajado en instituciones de esta índole y sí hay muchísimas costumbres. Por ejemplo, no sé si ahí donde usted estudió tenían lo de los significados de los tres botones, que era algo bastante serio, el hecho de que una niña se desprendiera uno de los botones y solo anduviera dos. Yo actualmente no recuerdo ya, porque ya pasaron varios años de esa experiencia, pero sí tienen esas costumbres, esas prácticas, como dice usted, la enseñanza en la fe, no existe dentro de lo que es el currículum de educación. Es decir, no existe esta asignatura, no existe eh, estas metodologías o estas formas de evaluar, eh, o tal vez sí existen, pero existen directamente determinados para otras áreas. Pero en esas instituciones o otras instituciones habrán otras que tal vez nosotros desconocemos. Yo les mencionaba esa por establecer un ejemplo, ¿no? Bastante práctico, ¿no? Que yo he vivido, ¿no? Entonces, a esos valores, a esas rutinas, a esas prácticas que no están dentro del currículum, es lo que forma el llamado currículum oculto, ¿no? Ahora bien, el currículum real de cada centro educativo o de alguna institución educativa es la interacción directamente oficial, es decir, el que está escrito y está plasmado y aprobado por las autoridades educativas, más el currículum oculto. La interacción entre esos dos es lo que llamamos el currículum real, ¿no?, de cada uno, que establece un balance entre los dos currículum anteriores, ¿no? También dice que lo que indica que es una cosa que nos dice el programa que tenemos que enseñar y otra es realmente la que enseñamos.
y otra distinta es lo que el estudiante aprende. Es decir, no es lo mismo lo que el programa dice que debemos de enseñar con lo que nosotros enseñamos, y otra muy distinta es lo que el estudiante termina aprendiendo. Cuando ustedes cursan asignaturas pedagógicas del área de la educación, se van a dar cuenta, si no es que ya las han cursado, que a veces se cae en esa dicotomía, ¿no? Del qué es lo que yo debo de evaluar. Si los conocimientos ideales, lo que debe de haber aprendido el estudiante según el programa de estudio, o lo que yo considero que ellos aprendieron. Nos dice que en realidad los docentes deben mediar con los alumnos y procurar la formación de un proceso que tiende a ser normalizador, regulador, progresivo, público y controlado, ¿no? Esto lo plantea Echeverría en el año 1998. En relación con nuestros alumnos, hay que preguntarnos algunas cuestiones de forma reflexiva, ¿no? Como docentes. Primero, los tratamos con respeto, también consideramos sus opiniones, leemos con interés su trabajo. Este punto es bastante importante. Muchas veces como docente nos volvemos fríos a la hora de evaluar, ¿no? Muchas veces no nos cuestionamos el por qué hacen las cosas que hacen, por qué dicen las cosas que dicen, y eso a veces lo plasman en sus trabajos, ¿no? En sus tareas. Entonces, a veces no nos interesamos tanto en sacar elementos que tal vez ahí están plasmados, que estén fuera de lo que es en sí la tarea como tal o la actividad como tal. Entonces, es un proceso bastante interesante que reflexionemos acerca de estos elementos, ¿no? También si promovemos la solidaridad y la justicia entre ellos. También debemos de preguntarnos si intentamos aprender sus nombres y si los valoramos como personas, ¿no? Muchas veces, a veces ocurre que el docente ve en sus estudiantes algo diferente, ¿no? A lo que debe de ver, ¿no? Por ejemplo, no los ve como personas, sino los ve como algún objeto al cual hay que introducir conocimiento, ¿no? Como un mero receptor, ¿no? A veces no valoramos lo que dicen, no valoramos sus opiniones, a veces ni nos interesamos por sus nombres, ¿no? A veces yo he tenido quizás la mala experiencia de conocer docentes que a los niños, muchachito, niña, utilizan palabras porque no se saben sus nombres, ¿no? Y a veces resulta feo que a veces son docentes que han pasado años, más que todo eso se da en los centros escolares, trabajando con esos estudiantes y se siguen refiriendo a ellos como muchacho, niña, niño, y no saben ni cómo se llaman, ¿no? Y eso a veces en la interacción con el estudiante nos aleja más de algún objetivo. A veces lo que logramos es que los estudiantes rechacen, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de realizar desde el punto de vista formativo, ¿no? También dice que es importante destacar que el propósito de formar necesita una teoría pedagógica, pues la pedagogía se fundamenta en la formación y este proceso debe tener como orientación directamente a lo que es el hombre, ¿no? A la formación de un individuo con unas características particulares. Nos dice también que una mirada a la historia de la educación muestra cuáles fueron los valores predominantes. Por ejemplo, nos dice que los griegos educaron para los logos, los romanos para el orden, la Edad Media para la santidad, el Renacimiento para la individualidad y la Edad Moderna para la productividad. Esto lo dice Donoso en el año 1999. Ahora bien, si analizamos, por ejemplo, para qué se formaban estas civilizaciones, tanto las palabras logos, orden, santidad, individualidad, productividad, son valores y a la vez son fines, que en determinada coyuntura histórica, es decir, en determinado tiempo histórico, en alguna época en particular, estos conceptos, al verse como valores o fines, eran dignos, ¿no?, de ser alcanzados, ¿no? O ser socializados, ¿no?, entre su cultura. Y en la actualidad, en la llamada sociedad postmoderna, es muy difícil determinar qué valor fundamental o qué fin se persigue, ¿no?, asignándole a la educación la competitividad en el mercado. En este caso, nos dice que es un atrevimiento decirnos que la educación ha sido convertido en un sector final de la economía, ¿no? Es decir, si el fin
de la educación en esta época postmoderna es directamente la productividad, no a través de la economía. Esto implica a veces que encontramos docentes, no sé si a ustedes les ha pasado el caso, que escuchan a docentes hablar de sus estudiantes como clientes, ¿no? Y ha generado una curiosidad, una curiosa figura en lo que es la educación, pues ya no es el hombre el centro de la actividad educativa, sino el mercado. Por ejemplo, si nos vamos a estas civilizaciones, por ejemplo, era el hombre el que buscaba la santidad, era el hombre el que buscaba el orden, era en base al hombre que se buscaba la individualidad, en base al hombre se buscaba lo que es la productividad. En ese caso, ahora es centrado en el mercado, ¿no? Es decir, en algo que no está directamente ligado a lo que es el hombre como tal o la formación del hombre, ¿no? Entonces, por eso dice que eh, es una curiosidad, ¿no? Es una curiosa figura que se ha generado en la educación, que han sacado del centro del proceso a lo que es el hombre como tal y se ha centrado en lo que es la productividad o el mercado. Con eso finalizamos lo que es el resumen de los materiales. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario o algo que ustedes deseen agregar a lo que hemos estado revisando acá. Creo que nos quedaron algunos, bueno, casi media hora, ¿no? Si gustan, revisamos el video y pues si desean comentar algo después del video, pues con gusto pues podemos compartirlo. El video, como les menciono, es una explicación bastante sintetizada de lo que es la teoría de la metodología de PAC, ¿no? Entonces, se lo voy a compartir, si no lo han visto, pues, y vamos a observarlo. Bien, antes os he prometido que hablaríamos de un modelo para diseñar actividades didácticas con nuevas tecnologías. Es el objetivo de la charla. En este contexto de cambios sociales, la escuela se tiene que adaptar a la sociedad, en este contexto de cambio de herramientas, de accesibilidad o de acceso a la tecnología, una tecnología que antes no teníamos, que permite hacer cosas fantásticas, lo que necesitamos en ocasiones son modelos o ejemplos o metodologías para... Decía que necesitamos modelos, necesitamos ejemplos de cómo planificar actividades didácticas utilizando tecnología. Eso es lo que nos falla en ocasiones, ¿no? Bueno, pues rebuscando, hace un par de años encontramos un modelo que nos gusta, es el modelo TEPAC. ¿Lo conoce alguien, el modelo TEPAC? No, pues explicaré algunos detalles. Y es el trabajo de una autora que se llama Judy Harris, ahora después os la presento, sobre este modelo TEPAC. Vamos allá. Judy Harris ha encontrado que la planificación de actividades didácticas normalmente es excesivamente tecnocéntrica. Descubrimos los blogs o el Twitter o la herramienta X y de repente decimos, ostras, qué chulo, ¿qué podría hacer con esto con mis alumnos? Y de repente me invento una actividad didáctica que gira en torno a eso, ¿vale? Hago esto, hago lo otro, hago lo demás allá. Bien, Judy Harris dice, mal. La planificación didáctica, las herramientas tienen posibilidades y tienen limitaciones, pero la planificación didáctica no debería centrarse en la herramienta, debería centrarse en otra cosa, debería centrarse en el alumno, debería ser alumnocéntrica y en el currículum, es decir, en las personas a las que vamos a enseñar y en lo que les tenemos que enseñar. Y ya buscaremos luego la herramienta para hacerlo, pero primero pensemos en eso. Y la señora Judy Harris echó mano de un modelo, se llama TEPAC, que ahora os lo presento, hecho por otros autores y que explica qué tiene que saber el profesor para desarrollar su tarea como docente. Y el profesor tiene que saber básicamente tres cosas. Tiene que conocer su disciplina, es decir, si tú eres profe de matemáticas y no sabes matemáticas, difícilmente vas a enseñar matemáticas. Por más que los pedagogos contemos películas raras y tal. A ver, hace falta conocer historia, matemáticas, geografía, lo que des. Si no, no vas a poder enseñar. Segunda cuestión. Necesitas también conocimiento pedagógico. Es decir, cómo enseñar. Y ese cómo enseñar hay aspectos genéricos, cómo enseñar cualquier cosa, gestionar un aula, hacer una programación didáctica, escribir objetivos, y hay cosas que son específicas de la disciplina. Yo os he puesto un ejemplo, geografía, ¿no? Esto es didáctica, pedagogía general, esto es geografía, y lo del medio es didáctica de la geografía, la didáctica específica de esa materia. Hay partes que son comunes con otras materias, pero hay partes que son específicas de ella, ¿vale?
Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un tercer círculo para complicar más el tema. Ese tercer círculo es el conocimiento sobre tecnologías. Y también intersecta con los otros dos, creando tres campos nuevos comunes. El conocimiento tecnológico disciplinar, manejar un teodolito o un GPS para tomar hitos sobre un terreno y luego pintar un mapa, estaría aquí, ¿vale? Conocimiento tecnológico pedagógico, el uso de blogs en educación. Y finalmente, el más complicado, el más escaso y el más buscado es el que está detrás de mi cabeza. El conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. Ya sé que suena rebuscado, pero es este pequeño triangulito que veis aquí, que es, sabes la disciplina, conoces los conceptos a enseñar, sabes las relaciones, sabes pensar cómo esa disciplina. En el fondo, tengo un amigo que dice que la epistemología es mirar. Hay miradas. Cuando os lo explique vais a darme la razón. Muchos de los que estáis aquí tenéis miradas pedagógicas. ¿Sabéis lo que es una mirada pedagógica? Una mirada pedagógica es eso que sales por la mañana de casa y de repente solo ves círculos, cuadrados, paralelas, y de repente te das cuenta que llevas 4 días pensando cómo demonios hacer una actividad didáctica para enseñar geometría básica a los niños. Por eso tienes una mirada pedagógica. La mirada matemática es otra. La mirada del geógrafo es otra. Todo está sobre el territorio. Cuando hablamos con alguien de una disciplina nos damos cuenta que la tiene, ¿no? Eso es el conocimiento disciplinar. A lo que iba, este aspecto, este apartado más pequeño de aquí es el que une conocimiento de la disciplina, conocimientos pedagógicos sobre cómo se enseña y conocimientos de tecnología sobre qué recursos y qué herramientas podemos utilizar para enseñarla. Bien, el uso de Google Maps para enseñar áreas de geografía en primaria caería aquí dentro. ¿Vale? Bien, este modelo es muy sencillo, pero da mucho juego. Pintad los círculos del tamaño que queráis. Por ejemplo, profesor de primaria. Esto muy grande, esto más pequeño, quizá. Pensad que son multiinstrumentistas los profes de primaria, ¿eh? Tocan todos los palos, tienen que saber de todo. Y esto, en muchos casos, también pequeñito. Bachillerato, esto más grande, esto muy pequeñito. Pobrecitos, pensad que no tienen formación pedagógica los profesores de medias. Acaban una licenciatura, hacen un CAP y lo sueltan delante de 50 adolescentes bárbaros y el que sobrevive acaba haciéndolo bien, pero es que es muy duro. Vale, profesor universitario, esto muy grande, esto cero y esto así, una bolita pequeñita, que es dictar apuntes y cosas así. Jugad con los círculos, estoy haciendo bromas, estoy haciendo caricaturas. Jugad con los círculos como queráis. Caricaturas, pero también todos conocéis a alguien, como yo he dicho. Sigamos un paso más adelante. Todo esto se hace dentro de un contexto, ¿vale? Que es la escuela, la institución escolar y la sociedad. Toda planificación que hacemos los profesores tiene varias características. No es racional, muchas veces implica nuestra experiencia previa, los conocimientos que ya tenemos, cómo nos ha ido antes, lo que nos ha dicho la colega de al lado de la clase del lado que le ha ido bien, etc. Pero siempre es situada. ¿Qué quiere decir situada? Quiere decir que es para unos alumnos concretos, para tus alumnos. Por lo tanto, dar recetas en educación es complicadísimo. De hecho, falla siempre. Lo que funciona con los alumnos de alguien no funciona con otros alumnos, o en otra escuela, o en otro instituto. ¿De acuerdo? Siempre es situada, siempre es adaptada al contexto, siempre está basada prácticamente en actividades. Nuestra manera de pensar a la hora de diseñar actividades didácticas es, la unidad básicamente es la actividad. Y normalmente es reutilizada. No hay cosa más terrible que preguntarle a un maestro cómo planifica. Es que es complicado que te lo explique. Un maestro con experiencia, cuando le dices, bueno, ahora enséñame cómo diseñas actividades didácticas. ¿Cómo se te ocurrió esto? Se te queda mirando diciendo, se me ocurrió, no hay una manera de que se te ocurran las cosas. Tienes experiencia, has hecho cosas y en un momento determinado haces el clic, pero no te das ni cuenta de que unes dos cosas. Y de repente planeas que tu clase escribirá un artículo de la Wikipedia sobre tu pueblo. Preguntadle a un maestro con experiencia cómo planifica y os encontraréis con esa dificultad para responder. Eso es el pensamiento experto. Es muy difícil de analizar y dificilísimo de transmitir. Hay que construirlo y experimentarlo, ¿no?
Bien, esta señora es la señora Judy Harris. Judy Harris trabaja en el College de William and Mary, es una universidad americana muy potente, no, creo que no es religiosa, se llama así, y ha desarrollado junto al modelo TPACK, perdón, para el modelo TPACK, una cosa que quería presentaros hoy, que es un conjunto de documentos en el que se unen esas tres dimensiones, conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico, para una serie de materias. Están trabajando en ello todavía. Nosotros estamos traduciendo algunas de ellas y cuando estén traducidas las colgaremos en internet, donde la señora Harris nos permita o donde nos deje, etc. Y son unos documentos de este estilo. Bueno, mejor os explico luego. Son documentos que ayudan en esas áreas a diseñar actividades. Dejadme, mira, voy a cambiar una cosa sobre la marcha, no se debe hacer nunca en una presentación. Esto lo voy a explicar después, perdón. Vale. Este es un documento de estos típicos. Esto es para actividades de alfabetización, lectura y escritura para niños desde jardín de infancia a sexto curso. Toda la primaria, ¿vale? Matemáticas, ciencias, inglés como segunda lengua, estudios sociales, lenguajes, segundas lenguas, y tienen este aspecto que habéis visto. Y en cada uno de ellos plantean lo siguiente. Por ejemplo, en el dedicado a la lectura y escritura desde jardín de infancia a sexto, plantean una serie de actividades tipo, modelo, y sobre lectura y otras sobre escritura. Y de cada una de ellas hay 6 con la estructura siguiente: descripción de la actividad, perdón, nombre de la actividad, descripción y qué tecnologías podríamos utilizar para hacerla. ¿Vale? Eso lo hacen con todos los documentos del currículum. Hay una pila, no voy a... Sí, voy a contaros una cosa. Claro, estas actividades... ¿Hay alguien de idiomas? Escuchar es un listening. Hablar, ¿cómo lo llamáis? Speaking. Writing. Reading. Muy bien. ¿No te suenan a las 4 destrezas básicas? Eso es lo que quería decir. Cada uno de estos documentos está basado en la didáctica específica de su materia. No es a voleo ni se las ha inventado ella. Esto es de las asociaciones internacionales de enseñanza de lenguas que recomiendan este tipo de actividades, ¿vale? Veamos un ejemplo de una tabla de estas. Por ejemplo, esto es actividades de construcción de conocimientos de estudios sociales. Esto, traducido a primaria nuestra, sería conocimiento del medio social. No natural, porque allí es ciencias eso, pero conocimiento del medio social. Hay 3 columnas: tipo de actividad, breve descripción y ejemplo de tecnología. Es posible que haya algún error porque estamos traduciéndolas sobre la marcha y esto es una vacía de pantalla de Google Docs, donde estamos entre varios colegas haciéndolo. Pero, por ejemplo, el tipo de actividad que queremos hacer es lectura de textos, la pequeña descripción que utilizamos. O queremos hacer una cadena histórica en sociales. ¿Qué es una cadena histórica? Secuenciar documentos impresos y digitales en orden cronológico. ¿Con qué herramientas? Bubbleshare, esto es un poco viejo, Bubbleshare creo que ha cerrado, ¿verdad? Pero hay herramientas parecidas. Photostory, o podemos utilizar una edición de vídeo como Movie Maker, ¿vale? Así, hay, bueno, bastantes actividades, tantas como las que os he enseñado. Esto era parte de las 15 de construcción de conocimientos. En la expresión de conocimientos divide en 2 partes: convergentes, 6 actividades, y divergentes. Entonces ya los divide en función del código, escrito, visual, etc. Bien, esta es la manera de funcionar de la señora Judy Harris. A ver, y ahora volvemos a una hacia atrás. ¿Cómo utilizar esta especie de ayudas, de chuletas o de recordatorios para planificar una actividad nuestra? Pues las fases serían muy sencillas. Lo primero, elegir qué contenidos o qué destrezas del currículum queremos trabajar. No empecemos por la herramienta, no empecemos por los blogs o por Twitter. Empecemos por qué parte del currículum quiero trabajar, ¿vale? Revisar, por si no los tenemos muy presentes, cuáles son los objetivos del área. Siempre te dan pistas sobre cómo enfocar la cosa.
Quiero decir que en literatura, por ejemplo, el bachillerato, leer un libro posiblemente tiene como objetivo objetivo del área, desarrollar el aprecio por la lectura, cosa que los profesores de literatura olvidan sistemáticamente. ¿Vale? Por ahí van lo de leer los objetivos. No perdamos la perspectiva. Revisemos las competencias a trabajar y los criterios de evaluación que nos dan en esa parte del currículum para ver cuáles pueden ser de aplicación ahora después. Luego tendremos que tomar decisiones de tipo práctico sobre medios, materiales, etcétera, lo que tenemos, cómo organizar las tareas y sobre la naturaleza de la actividad didáctica. La tercera fase sería seleccionar y secuenciar los tipos apropiados de actividad o de acciones a combinar para crear una secuencia didáctica. Luego haremos una, muy sencilla. Finalmente, seleccionar las estrategias de evaluación, tanto formativa como sumativa. ¿Vale? ¿Cómo se hace una actividad didáctica de este estilo? Os voy a poner un ejemplo. ¿Veis cómo estaba mal esto? Lo he ordenado mal o lo he explicado en un orden que no era el que yo tenía previsto. Bien, la metáfora que os propongo es planificar como si tuviéramos un Lego con distintas piezas. No llevéis la metáfora muy lejos. Las metáforas tienen un recorrido y si pasas ese recorrido ocultan más de lo que muestran. Sería muy sencillo. Lástima que no se vea. ¿Lo leéis? Más bien no. ¿Me dais un segundo? Ya. No, de abajo sale muy mal. Bueno, esto sería una secuencia de actividades para formar una actividad, ¿vale? Para desarrollar una secuencia didáctica, una actividad tipo Harris. Primero, los alumnos leerán una serie de textos seleccionados, que les seleccionaré yo, ¿vale? ¿Con qué herramienta? Páginas web, de internet, cualquier herramienta que se me ocurra. Segundo, para comprender esos textos bien, les voy a hacer un mapa conceptual. ¿De acuerdo? ¿Con qué herramienta? Tengo muchas, pero yo escojo CMap Tools porque es una de las que más conozco y porque es gratis y porque funciona bien. Tercera, les voy a hacer buscar imágenes y escribir para cada una de esas imágenes un texto relacionado con lo que han leído. ¿Con qué herramientas? Voy a utilizar Flickr CC, que es una herramienta online para buscar imágenes de Flickr, que son Creative Commons, y luego un editor de textos para escribir esos textos. Lo voy a dar. Cuarto, voy a hacer que los alumnos, entre todos, con las imágenes que han buscado todos, creen una exposición multimedia, ¿de acuerdo? Pero además quiero publicarlo en el blog de la clase. Sin embargo, ¿cómo cuelgo las imágenes en el blog de la clase? Aquí tengo una duda, ahora a ver si lo soluciono. Y finalmente, como soy un profesor que colaboro con los demás, que comparto, que formo parte de redes de profesores, lo voy a incluir en Agrega, que es una base de datos hecha en Madrid, porque es Semana Santa y tengo ganas de hacer penitencia. Entonces, la voy a etiquetar como un objeto de aprendizaje y la colgaré en Agrega para compartirla con el mundo mundial. Podría publicarla en mi blog docente y tal. Bueno, aquí tenemos un problema. ¿Qué herramientas cogemos? Como docentes necesitamos un bagaje de conocimientos sobre tecnología. Hay sitios que ayudan. Yo os propongo uno. Esta es la página de un sitio que se llama Cool Tools for Schools, muy utilizado, concretamente de herramientas para hacer slideshows, es decir, pases de diapositivas. Yo quiero una herramienta que me permita incluir las fotos de los alumnos y que las vaya pasando automáticamente junto con sus textos y que pueda incrustarla en el blog de la asignatura. Pruebo algunas hasta que encuentro la que necesito. ¿Vale? Mensaje. Manejando solo blogs o solo dos herramientas, nos perdemos muchas cosas. Necesitamos tener una caja de herramientas potente, de herramientas tecnológicas, para usar la más adecuada en cada momento. ¿Vale? Si queréis más datos sobre el modelo TPACK, tenéis una wiki, está esta dirección de aquí abajo, donde está todo lo que se ha escrito sobre TPACK que se puede regalar. También están referencias a las publicaciones que hay que comprar o acceder a través de bibliotecas universitarias porque no son gratuitas, pero hay bastantes. Es un modelo muy interesante porque es muy sencillo pero muy potente. Y a mí me gusta especialmente por esto. Porque no olvida los contenidos. Los pedagogos siempre tenemos tendencia a minimizar la importancia de lo que implican los contenidos en la enseñanza, en la didáctica de. Sin embargo, creo que es un error. No se puede utilizar
un blog para enseñarlo todo. A ver, un blog es bueno para contar ciertas cosas, pero para enseñar matemáticas en clase posiblemente no sea la mejor herramienta. No es que todo valga para todo, ¿vale? Hay herramientas muy diversas. Y finalmente, en esta parte, para terminar, solo quería decir dos cosas. Una idea. La innovación tecnológica no implica innovación didáctica. El uso de herramientas no nos convierte en profesores innovadores. Es el uso de buena pedagogía la que nos convierte en profesores innovadores. Y si además de buena pedagogía utilizamos buenas herramientas, somos profesores innovadores del siglo XXI, no del siglo XIX. Y notad también el desfase que hay entre la buena pedagogía de hoy, inventada hace 100 años posiblemente. A ver, no hemos matado a Vygotsky y a Piaget todavía. Nadie ha salido que diga, bueno, con esto, con la obra de este autor, cogemos a Piaget y lo tiramos, o a Vygotsky. Es más, cuando tú ves buenas cosas que te gustan en nuevas tecnologías, empiezas a rascar y te das cuenta que detrás hay cosas como Celestín Freinet, una relectura de Freinet con las herramientas que tenemos hoy en día. Yo no sé si es que aquel hombre era un adelantado a su tiempo o es que ya hablaba de comunicación, de abrir las escuelas, de correspondencia escolar, de imprenta escolar. Freinet es revolucionario aplicado o utilizando las nuevas tecnologías. Y el señor hace muchos años que murió. Por lo tanto, tenemos una pedagogía que no aplicamos mucho en las escuelas, esperándonos, la escuela moderna, la pedagogía activa de principios del siglo XX y unas herramientas del siglo XXI que podemos utilizar para ello. Por lo tanto, innovación, sí, pero primero didáctica, ¿vale? Bueno, ¿estáis cansados? Antes os he prometido que hablaríamos de un modelo. Bien, ahí tenemos lo que es el video que les comentaba. No sé si quieren hacer algún aporte con base a lo que veíamos en el video. Básicamente ahí resume todo lo del contenido. Si alguien quiere aportar algo. No, solo decir de que tiene razón en lo último, bueno, en todo tiene razón, vea, pero lo último que dijo bien interesante de que aunque tengamos las herramientas y todo, pero si no tenemos también una buena metodología de cómo utilizarlas, no vamos a poder ser docentes innovadores de la tecnología. O sea, aunque tengamos las herramientas y no se saben también implementar, y como dijo él, no nos podemos quedar solo con dos cosas, sino que de toda la gama que tenemos a nuestro alcance, tenemos que usar buena metodología para saber también distribuirla y utilizarla. Correcto. Sí, no, es bastante llamativo que él decía de que es una gran realidad. A veces como docentes sabemos utilizar una, dos, tres herramientas informáticas y nos quedamos hasta ahí, ¿no? La repetimos y la repetimos y la volvemos a repetir, ¿no? Y él dice tener una gama o una caja, ¿no? de herramientas informáticas o aplicaciones informáticas. Y no solo el hecho de tenerlas, sino el saber utilizarlas y utilizar la herramienta adecuada en el tema y en el momento adecuado, ¿no? Es decir, no es el simple hecho de conocerlas y saberlas utilizar, sino saber utilizarlas correctamente de una forma pedagógica, ¿no? De una forma que nos brinde una posibilidad de mejorar lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje y facilitarle, ¿no? A la vez al estudiante lo que es la absorción de esos nuevos conocimientos, ¿no? Gracias por la participación, Tania. No sé si alguien más desea agregar algo. Bien, si no hay consultas, si no hay dudas o comentarios, pues lo dejaríamos hasta acá. Les agradezco, ¿no? por haberse conectado, por haber estado acá participando. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario que tengan, ya sea de los materiales de lectura o de las tareas, pues no duden, ¿no? en escribirme. Ya saben, pueden hacerlo a través de los medios habilitados, ¿no? Que son mensajería en plataforma, foros de dudas o directamente a través del correo electrónico. Entonces, no sé si hay algo más que agregar, si no, pues lo dejamos hasta acá y les deseo una muy feliz noche.
No, muchas gracias. Todo claro. Paso buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. No, Charlie, gracias por siempre preparar la diapositiva. De nada.